Como ya habíamos visto en el video anterior acerca de máquinas de estados en VHDL, ahora nosotros vamos a repasar máquinas de estados en Verilog. Estamos repasando ahora los distintos diagramas de estados por Mealy y Moore, que serán ahora muy importantes para el desarrollo de las máquinas de estados. Comencemos. Iniciamos ahora programando para Verilog. Estamos en Quartus, por lo tanto, iniciamos con Module. Le ponemos el nombre de nuestro proyecto. Y posterior a esto, nosotros iniciamos nombrando las entradas y salidas que van a participar dentro de nuestro sistema. En este caso, nosotros vamos a tener 3 entradas, el reloj, X1 y X2, y una salida. Con esto nosotros ya hemos terminado esta parte del proceso. Primeramente, nosotros lo que vamos a crear es un registro en el cual nosotros vamos a nombrar la cantidad de bits donde estén ubicadas el número de estados que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Acá nosotros ponemos primeramente un 0 porque va a ir de tal bit a tal bit. Primeramente nosotros sabemos que para Moore tenemos 5 estados, por lo cual formar en binario 5 estados, es decir, 5 números, solo se puede lograr con 3 bits, ya que 2 bits solamente servirían para 4 números. Entonces, nosotros ya hemos creado nuestro registro de estados. Ahora, por consiguiente, vamos a nombrar esos estados. Comenzamos con parameter, donde van a estar dentro todos los estados que vamos a emplear. Entonces comenzamos a numerarlos. Tenemos A como 0, B como el estado 1, C como el estado 2, D como el estado 3 y E como el estado 4. Con eso nosotros ya hemos descrito todos los estados que van a participar en nuestro sistema y el registro en el cual se están basando. Entonces, nosotros iniciamos con un Elways, donde vamos a utilizar nosotros los estados que ya habíamos nombrado previamente. Entonces, iniciamos. Primeramente, lo que vamos a hacer nosotros es un case donde utilicemos los estados, el registro de estados que nosotros estamos empleando para generar los estados. Posteriormente a esto vamos a nosotros a nombrar qué es y qué salida tiene cada uno de estos estados. Ahora nosotros vamos a nombrar el comportamiento, es decir, las salidas con las cuales están identificadas cada uno de los estados que van a participar. En este caso tenemos al estado A, donde nosotros sabemos que su salida es 0. ¿Sí? Por lo cual nosotros vamos a pasar al estado B, donde nosotros sabemos también que su salida es 0. Y así posteriormente vamos a ir describiendo cada uno de los estados con sus respectivas salidas. Terminando de describir las salidas de todos los estados que pertenecen a nuestro registro, es decir, a nuestros parámetros que hemos descrito, nosotros vamos a crear un default, donde nosotros le vamos a decir si no pertenece a esos estados, por ende la salida es 0. Entonces nosotros terminamos el case y finalmente también terminamos el Elways. Con esto ya hemos cumplido la primera parte del desarrollo de nuestra máquina de Moore. Entonces nos creamos otro Elways donde en este ya van a participar otros elementos para poder realizar el comportamiento de nuestra máquina de estados. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es a este Elways decirle que después de que haya un POSH en el clock, inicie todo el comportamiento que tenemos. Esto es similar a lo que habíamos visto en VHDL con el comportamiento individual del reloj, solo que aquí simplemente se le dice POSH clock. Entonces, nosotros iniciamos este Elways y lo primero que vamos a hacer, al igual que el anterior caso, es utilizar el vector state. ¿Ya? E igual que en el anterior caso, vamos a describir el comportamiento de cada uno de los estados, con la diferencia de que ahora vamos a describirlos en base a sus entradas. Comenzamos entonces con una sentencia if.
dentro de esta sentencia if nosotros vamos a tener la salida x1, la cual nosotros vamos a comparar con que esta tenga un bit en 0. Y posterior a esto, también tenga x2, comparando con su entrada, que sea de un bit en 0 igual. Si esta condición se cumple, entonces el state tiene que ser B, como lo habíamos dicho previamente, ¿verdad? Porque las entradas son iguales, tiene que pasar al siguiente estado. Entonces nosotros acá vamos a describir los siguientes estados en base a esta arquitectura. Comenzamos entonces copiando esto y pegándolo acá. Agregamos nosotros la palabra reservada else para otro caso. En este caso nosotros vamos a poner 1 y 1. Y con esto nosotros ya hemos descrito los dos estados o las dos formas de entrada que tenemos para x1 y x2, donde las mismas son iguales, 0, 0 o 1, 1, que van al estado B. Y como ningún otro caso ya vuelve a afectar a la máquina de estados como tal, de un estado a otro estado, entonces nosotros le decimos que para los otros tipos de entrada, nosotros tengamos el estado en A, es decir, que permanezcamos en A. Por lo cual, nosotros ahora vamos a copiar esto y vamos a hacer lo mismo para cada uno de los estados consiguientes. Una vez terminado para todos los estados, incluyendo a E, como vemos en D cambia a E y en E se mantiene en E, entonces nosotros ya habíamos terminado todo el comportamiento de nuestros estados en la palabra reservada y en el case. Entonces lo consiguiente a esto es terminar el case. Con esto ya hemos terminado esta, terminar el otherwise y por último terminar el programa. Y una vez hecho esto, nosotros ya hemos descrito nuestra máquina de estados en Moore. Por lo tanto, comenzamos guardando nuestro programa y ejecutándolo. Y como vemos, el análisis de síntesis ha concluido correctamente, por lo cual nuestro sistema está muy bien codificado. Por lo cual ahora nosotros vamos a esperar un momento que termine de analizar todos los complementos y listo. Ahora nosotros nos vamos a Tools, a Netlist y como vemos acá ya tenemos también la máquina de estados. Y acá nos muestra más explícitamente cuáles son las condiciones que deben cumplirse en las entradas para que cambie de un estado a otro. Entonces, finalmente, con esto nosotros lo que tenemos ya es descrita la máquina de estados que nosotros necesitábamos. Ok, ahora esto sería todo por Moore. Vamos a transformar a Moore, como en el anterior caso, a Mealy. Lo primero que vamos a hacer para Mealy es, primeramente, evaluar cuántos estados nosotros necesitamos para Mealy. Hemos visto que según su diagrama del mismo problema necesitamos solamente 4 estados. Y recordemos, para Moore necesitábamos 5 estados y se podían formar 5 estados solamente con 3 bits. A partir de 3 bits para adelante. Pero para Mealy solo necesitamos 4 estados, por lo cual podremos formarlos fácilmente con 2 bits. Entonces el registro cambia de ser de 3 bits de 2 a 0 a de 2 bits de 1 a 0. Entonces pasamos ahora al comportamiento de los estados y sus salidas. Como vemos acá, A la salida siempre va a ser 0, B la salida 0, C la salida 0, D y E. Entonces lo que vamos a hacer acá es distinto a lo que hemos visto en el caso de Moore. Acá nosotros tenemos que describir según las entradas. Entonces, nosotros iniciamos con un if y posteriormente hacemos lo mismo que hemos hecho en el siguiente estado. Lo que vamos a hacer ahora es comparar si x1 es 0 y x2 es 0 igual. En este caso pasa al estado B, pero con la salida 0, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a copiar esta misma sentencia que hemos creado acá y
para x1 en 1 y 1. Y si no se cumple ninguno de los dos, entonces nosotros también ponemos un else en f0. Y aquí un else if. Pero como vemos, miren, las salidas para todo este estado, el estado A, siempre van a ser 0. Entonces, a nosotros no nos conviene describir todo tipo de entradas para todo tipo de estados, ¿no? Porque siempre va a ser 0. Nos conviene solamente si el estado va a cambiar y tiene con sus entradas salidas distintas. Y como vemos, acá primeramente no existe, pero como vimos en el anterior caso de Mili, solamente en D cambia la salida. Entonces aquí sí hay que describir todos los estados que tenían en nuestro sistema. Una vez descrito todas las entradas como lo habíamos hecho en el primer caso, ahora notamos que para la primera combinación donde los bits son iguales en D, la salida siempre va a ser 1, y también cuando las entradas son iguales en ceros, con ceros, tanto con unos como con ceros. Y si no se cumple esto, entonces la salida es 0 y el default es 0. Ese sería nuestro cambio para las salidas de los estados, de los 4 estados que ahora participan. Posterior a esto, lo que sigue es eliminar el comportamiento de el estado E, porque ya no lo usamos, y ahora evaluar todas las entradas y salidas y cambios de los estados. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el estado D, es decir, si las entradas son iguales, vamos a seguir en el estado D, y si son diferentes, nos vamos al estado A. Como vemos, hemos cambiado ligeramente nuestra máquina para que se comporte como Mili. Ahora lo vamos a ejecutar. Nos pregunta si queremos guardar todo lo que hemos hecho y le decimos que sí. Y con esto nosotros ya tenemos el análisis y síntesis completo de manera correcta. Entonces significa que los cambios han sido efectuados de manera correcta. Y como vemos ahora en el análisis de RTL, ahora vemos las entradas y posteriormente los estados que participan acá. Y ahora vemos solo 4. Muy bien, ahora será cuestión de su práctica hacer el diagrama de tiempos para comprobar las diferencias entre la máquina de Mili y la máquina de Moore y su funcionamiento también. Esto ha sido todo por nuestro video y gracias por verme.